La noche bajo la dirección de Claudio Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. El epicentro de la noticia a esta hora está en Colombia. Mucha atención que continúa el desarrollo de esta noticia, alias Alfonso Cano. El máximo cabecilla de las FARC fue dado de baja por las autoridades colombianas. Guillermo León Sáenz fue abatido en el departamento del Cauca, ubicado en el sur de Colombia. Luis Villamarín, analista de seguridad, nos acompaña para entender un poco qué fue y qué representa la muerte de este líder terrorista de las FARC. Señor Villamarín, bienvenido a la noche de NTN 24. Gracias, Juan Pablo. Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes que nos ven y nos escuchan en todas partes del mundo. Señor Villamarín, tenemos que entender, o la comunidad internacional, cómo puede darle lectura a la muerte de Alfonso Cano. ¿Qué representa para la comunidad internacional este golpe militar tan importante para Colombia? Representa muchas cosas. En primera instancia, es un golpe muy fuerte al plan estratégico de las FARC, es un golpe muy fuerte al plan de colombianos y colombianas por la paz que pretendían sentar al gobierno colombiano a negociar con este terrorista con el objetivo que los países vecinos que comparten la ideología con los terroristas de las FARC les dieran estatus de beligerancia y embajadas. En este momento, todo el trabajo que ha realizado colombianos y colombianas por la paz le lleva a un replanteamiento político internacional, igualmente a todos los partidos comunistas del continente y a los grupos de izquierda que vienen haciéndole un seguimiento y un apoyo permanente a esta agrupación terrorista. Sí, señor Villamarín, tenemos que hablar porque cuando fue abatido el señor Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, también con una operación militar colombiana, diferentes países se pronunciaron y muchos de ellos protestaron por la acción que había hecho el ejército colombiano. En este caso fue Venezuela el que protestó por la muerte de Raúl Reyes. ¿Qué significará para el presidente Hugo Chávez la muerte de este hombre, Alfonso Cano, quien estaba recogiendo las banderas de alias Tiro Fijo, y también después de la muerte del Mono Jojoy, el líder militar, pues era el líder más visible de esta guerrilla, la más antigua del mundo? Pues sin duda significa para el gobierno venezolano, para el presidente Hugo Chávez, un retraso en su proyecto bolivariano de alargar sus líneas y sus tentáculos hacia Latinoamérica, de acuerdo con las órdenes que recibe de Cuba de Fidel Castro y con el plan estratégico que tiene Chávez como parte de ese movimiento que dirige el Foro de Sao Paulo, tendiente a universalizar dentro del continente latinoamericano el famoso socialismo del siglo XXI. La muerte de Cano, que era el emblema de las FARC en esta parte política, pues obviamente le afecta los proyectos de Chávez y hay que esperar su reacción. Alfonso Cano, como lo hemos dicho, pues era el líder visible, quizás el políticamente más viable que tenía la guerrilla de las FARC, la más antigua del mundo, para de alguna manera tratar de comunicarse con la comunidad internacional. Hoy cae en manos de un operativo de las fuerzas militares, un operativo de inteligencia que termina con la muerte de este señor Guillermo, del señor Alfonso Cano. Bueno, señor Villamarín, entonces, ¿cuál es el futuro de las FARC? ¿Cómo podemos entender cuál va a ser el futuro de esta guerrilla después de la muerte de su único líder, por lo menos el más visible? Pues mire, las FARC dentro del plan estratégico tienen todo un esquema de trabajo político, militar, económico, diplomático, y simplemente van a replantear su tarea de acción, así como Cano replanteó el plan estratégico con el famoso plan Renacer cuando murió Tiro Fijo, y luego con la muerte de Jojoy. Quien asuma la dirección de las FARC tiene que seguir las instrucciones y los lineamientos que da el secretariado, que son 7 jefes de las FARC. Entonces, quien sea nombrado en este cargo va a continuar con la lucha armada, porque para las FARC la lucha armada tiene vigencia, y además porque tienen el apoyo soterrado de los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba, y ellos todavía creen que el socialismo tiene vigencia. Entonces el golpe de Cano o la muerte de Cano los afecta sensiblemente, pero no los fuerza todavía a una negociación, porque ahora el presidente Pastrana decía que las FARC estaban buscando negociación, y eso es falso. Ellos lo que estaban buscando era la oportunidad de sentarse con el gobierno colombiano para que los gobiernos vecinos dijeran: las FARC no son terroristas, las FARC están sentadas con el gobierno colombiano, tienen derecho a una embajada y a un reconocimiento de estatus de beligerancia. Entonces la muerte de Cano lo único que hace es retardar este proceso, pero además le facilita a las fuerzas militares mucha información, porque probablemente cayeron los computadores, que es el arma más valiosa en estos combates. Va a haber mucha información que surge allí para nuevas operaciones.
y obviamente esto le sube la moral a las tropas, a las unidades de combate y va a aumentar la presión militar contra los jefes de las FARC. Igualmente el gobierno colombiano tendrá que asumir una posición más clara con la presencia de Timochenko y de Iván Márquez en Venezuela y con los terroristas que se mueven por el Ecuador, porque los dos ataques recientes que hicieron, el de Nariño y Arauca, demuestran que las FARC atacan en Colombia y se esconden en Ecuador y Venezuela y que de allí no han salido, como lo dicen esos gobiernos. Señor Villamarín, permítame un segundo porque hacemos contacto a esta hora con el señor Guillermo Alberto González. Él es gobernador del departamento del Cauca. En este departamento colombiano se desarrolló la operación militar que termina con la vida del líder de las FARC, Alfonso Cano. La información que se tiene de inteligencia es que este líder terrorista de las FARC se movía por dos departamentos en los últimos días, en una persecución muy fuerte que estaban haciendo las fuerzas militares de Colombia. Se estaba moviendo por el departamento del Tolima y por el departamento del Cauca. Termina esta operación en el departamento del Cauca y por eso hacemos contacto a esta hora con el señor Guillermo Alberto González, gobernador de este departamento colombiano. Doctor González, gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24. Muchas gracias. Efectivamente, para el Cauca tiene un significado especial. Yo había estado promulgando por muchos días que este departamento se convertía en un objetivo estratégico para el secretariado de las FARC que comandaba Alfonso Cano. En ese sentido, se causó en el departamento del Cauca una serie de acontecimientos, se cursaron una serie de acontecimientos que trajeron mucho dolor, mucho sufrimiento, muertes de soldados, muertes de policías, muertes de civiles, atentados terroristas, una serie de acontecimientos que hoy nos permiten nosotros vislumbrar, después de la muerte de Cano, una esperanza especial para que el departamento pueda recuperar su confianza y la paz perdida. Yo creo que en el departamento del Cauca, Cano venía moviéndose primero en la cordillera central, después pasó a la cordillera occidental, que fue donde fue abatido, en el sitio El Chirriadero, entre los municipios de Morales y Suárez, en este departamento. Yo presumo, y esto sí ya es una interpretación que yo doy, que estaba buscando protección a través de algunos de los corredores que desde estos municipios van a la costa pacífica, que es una región sumamente boscosa y con, digo yo, condiciones para que él pudiera protegerse. Pero no hay lugar en este país, no hay lugar en Colombia en donde no pueda alcanzarse a un terrorista y no se lo pueda abatir como sucedió. Sí, señor gobernador, estamos hablando del suroccidente colombiano, una zona boscosa, una zona donde históricamente las FARC han encontrado refugio, no solo el señor Alfonso Cano, sino también otros cabecillas, entre ellos el Mono Jojoy y también el señor Manuel Marulanda Vélez. También se movieron por esa zona del país, suroccidente colombiano, que también le sirvió de retaguardia en muchas oportunidades ante diferentes ataques o diferentes avanzadas que hacía el ejército colombiano. ¿Cuáles fueron los operativos de inteligencia que terminaron con la vida de este líder de las FARC? Porque sabemos, por información que tienen algunos medios de comunicación y nosotros en NTN 24, que fue por una información de inteligencia que cae Alfonso Cano y que cae prácticamente muy bien ubicado en esta parte del departamento. Sí, el departamento del Cauca ha sido el escenario de una serie de operaciones, claro que por inteligencia. Yo creo que las Fuerzas Armadas colombianas han progresado enormemente en el sentido de tener preparados estos golpes en forma certera. Yo quiero decirles una cosa, nosotros desde hace varios días teníamos las informaciones de los movimientos del máximo cabecilla de las FARC, pero yo me doy cuenta de que la fuerza pública está actuando en una forma muy profesional y muy certera. Quiero decirle a esta audiencia latinoamericana que esto importa a todos y que hay que tener confianza en que la fuerza pública colombiana está ahora, en estos momentos, suficientemente preparada para dar este tipo de golpes y que estoy casi seguro que esto llevará a que haya una reflexión por parte de las FARC de que sí son alcanzables y que sí son derrotables. De manera que uno puede hacerlo en dos formas. Una, haciendo la paz entre iguales, que es muy trabajoso que se logre un resultado favorable, o hacerla cuando se está dominando al enemigo, que me parece que son las condiciones que permiten hacer la paz, de manera que yo creo que en este momento se está demostrando en una forma contundente que la fuerza pública colombiana tiene las condiciones para hacerlo. Yo felicito al presidente Santos
y felicito también al ministro de Defensa y a los altos mandos militares, y como mandatario de este departamento afligido, adolorido, estoy muy satisfecho de que se haya producido un hecho que muy seguramente nos va a conducir a un alivio en las condiciones de este departamento, porque ya sabemos que seguramente las operaciones, como son nucleadas y son jerarquizadas, las operaciones de la FARC tienen que tener una repercusión favorable para el Cauca. Gobernador del departamento del Cauca, suroccidente colombiano, muchas gracias por acompañarnos en NTN 24 y por darle a conocer un poco más de su departamento y de lo que pasó el día de hoy en este país suramericano, en Colombia. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. El abatido jefe del grupo terrorista de las FARC, alias Alfonso Cano, fue negociador del grupo terrorista en múltiples oportunidades. Era considerado un hombre de posiciones radicales, pero sobre todo resaltó su liderazgo durante los diálogos en el Caguán, durante el gobierno del presidente de Colombia, Andrés Pastrana, en los años 1999 a 2002. Guillermo León Sáenz fue un guerrillero formado en las entrañas y la doctrina del Partido Comunista Colombiano. La coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Cuando ingresó a las FARC a mediados de los años 70, Jacobo Arenas, fundador e ideólogo de las FARC, lo escogió como integrante de un grupo de jóvenes que estructurara políticamente a esa guerrilla. Y que tiene su expresión más aguda en la guerra sucia. El campamento de Casaverde en la Uribe Meta a principios de los años 80 se convirtió en el epicentro de las primeras negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno. Iniciativa que fracasó durante el gobierno del expresidente Betancourt. En cada oportunidad habrá que tomar una decisión. Con la llegada de César Gaviria, los grupos subversivos son invitados a dialogar de nuevo con el gobierno, agrupados en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar que conforman las FARC, el ELN y el EPL. Alfonso Cano comienza a tener un papel protagónico dentro de la organización. En 1992 los comisionados del gobierno Gaviria dialogan en Caracas, Venezuela y Tlaxcala, México. El comandante Alfonso Cano. La comisión de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar estaba encabezada por Alfonso Cano. Los diálogos fracasaron porque el EPL secuestró al exministro Argelino Durán Quintero y según los analistas el ELN no quería comprometerse del todo al diálogo. Cano vuelve a la milicia y tras no lograr la unidad de la coordinadora guerrillera años más tarde, las FARC deciden apartarlo de la misión de negociación en los diálogos de San Vicente del Caguán en el gobierno Pastrana. El papel de Cano en la zona de despeje se limitó a ser un asesor general. Las operaciones militares más fuertes de Colombia contra las FARC empezaron con el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. La primera ministra mujer de Defensa que tuvo este país suramericano fue la señora Marta Lucía Ramírez, ministra de Defensa, y la saludamos para que nos acompañe en NTN 24 y para que nos dé su opinión sobre esta noticia que le da la vuelta al mundo y tiene que ver con la muerte del señor Alfonso Cano, el líder de las FARC, que fue abatido por las fuerzas militares colombianas. Doctora Marta Lucía, bienvenida a la noche de NTN 24, gracias por acompañarnos. Doctora Marta Lucía. Bueno, pues muy buenas noches, muchísimas gracias por esta... Sí, muy buenas noches y obviamente buenas noches a toda su audiencia. Realmente este es un motivo más de felicitación a nuestras fuerzas militares, a todos y cada uno de los soldados de Colombia y por supuesto al presidente Santos y al ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. La verdad, este proceso de deterioro de las FARC comenzó desde el Plan Colombia de Pastrana, siguió cada vez más agudo durante el gobierno del presidente Uribe con el desarrollo que hicimos de la política de seguridad democrática en el 2002 y ha continuado sostenidamente durante el gobierno del presidente Santos. Esto demuestra que las fuerzas militares están actuando, que están tonificadas, que no es cierto que hayan bajado la guardia, que no es cierto que estén de brazos caídos, por el contrario que están permanentemente a la iniciativa en búsqueda de estos objetivos de alto valor estratégico, pero también en la defensa permanente de la democracia y de la seguridad de los colombianos. Sí, doctora Marta Lucía, usted fue llamada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en su momento el hombre que dirigía los destinos de la nación suramericana. El expresidente Uribe Vélez puso en sus manos una labor muy difícil, que era de alguna manera arrinconar a las FARC. Y con usted en la cabeza se desarrollaron diferentes labores importantes, entre ellas la creación de diferentes batallones de alta montaña, organismos que desarrollaron una ofensiva nunca antes vista en este país suramericano y que por primera vez las FARC se sentían atacadas y lastimadas en sus puntos donde históricamente hacían presencia. ¿Qué puede decir usted de Alfonso Cano? ¿Quién era Alfonso Cano? Usted, una persona que estuvo al frente de la cartera de defensa de Colombia.
Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Evidentemente, Alfonso Cano era una persona que tenía no solamente de alguna manera como toda la historia, era de alguna forma una de las personas que podía escribir la historia de las FARC porque ha estado desde muy joven cercano a los comandantes guerrilleros, sino que recientemente era el último líder de primer nivel que le quedaba a las FARC. Era el último líder que trataba de cohesionar a las FARC otra vez como una organización, porque tenía todavía un liderazgo político, un liderazgo militar y algo realmente de capacidad internacional. Eso se perdió, ya no hay ningún líder de primer nivel en las FARC y por eso es tan importante esta operación del día de hoy. Los demás líderes que le quedan a las FARC son líderes de tercer nivel, que están en Colombia actuando de manera totalmente desarticulada como bandas guerrilleras, como bandas de delincuentes, básicamente gracias al narcotráfico, y algunos de ellos como Timochenko, como Márquez, que aparentemente siguen fuera de Colombia. Este es un tema de fondo para todo el trabajo que tiene que hacer Colombia en seguir buscando una cooperación internacional efectiva que nos garantice que estos también caerán en algún momento frente a la capacidad del Estado colombiano. Doctora Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa de Colombia, ¿cuál es la reacción que se puede esperar en este país después de la muerte de este cabecilla terrorista, el señor Alfonso Cano? ¿Cuál es la reacción que puede llegar a tener las FARC? De alguna manera en Colombia se ha declarado una alerta ante cualquier reacción posible por la muerte de este líder terrorista. ¿Cuál es la reacción que se puede esperar entonces? Pues Juan Pablo, como en todas las acciones pasadas que ha habido de parte del ejército colombiano contra los cabecillas de las FARC, siempre viene una arremetida de acciones terroristas, por eso es tan importante que haya muchísima atención por parte de la fuerza pública colombiana, por parte de los ciudadanos, pero también viene una reacción de desconcierto al interior de las FARC. Ellos cada vez tienen que estar más claros sobre la vulnerabilidad que tienen, sobre la incapacidad que tienen de organizarse nuevamente como un grupo totalmente cohesionado, de tal forma que ojalá también venga una reacción de reflexión, de realismo, que les lleve a entender que jamás podrán tomarse el poder por la fuerza en Colombia, que jamás volverán a amenazar la democracia de los colombiana, que sin duda son una amenaza para los ciudadanos individualmente en la medida en que estos desarrollan una serie de acciones terroristas, pero dejaron de ser hace mucho tiempo una amenaza para la democracia, gracias en primer lugar a todo el trabajo que se hizo en la administración Pastrana con el Plan Colombia, segundo a lo que hicimos en el gobierno del presidente Uribe con toda la política de seguridad democrática, tercero a la continuidad que se le ha venido dando y a la labor permanente de nuestras fuerzas militares. Y yo acá quiero hacer un llamado a la sociedad colombiana para apoyar a nuestros militares y a nuestros policías, para entender la importancia que tiene el fuero militar para ellos, que necesitamos darles a ellos la garantía de que una operación como esta hoy contra Cano no puede terminar el día de mañana llevando a los militares a que terminen juzgados como está sucediendo lamentablemente en la actualidad, porque también es cierto que ha habido contra ellos una guerra política sin cuartel. Tenemos que lograr que las fuerzas militares colombianas siempre sean respetuosas de los derechos humanos, que cualquier falta que cometan se juzgue con toda la severidad por parte de la justicia penal militar, pero que cuenten ellos con las garantías de esa justicia especializada, que pueda evaluar lo que son las operaciones militares y que por supuesto le dé a ellos las garantías del debido proceso, de la presunción de inocencia, de la presunción de buena fe, porque no podemos de ninguna manera dejarlos a ellos abandonados por la sociedad cuando ellos están a toda hora haciendo un esfuerzo enorme por la democracia y por la seguridad de los colombianos. Son las palabras de la primera mujer que fue ministra de Defensa en Colombia, ministra de Defensa del gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. Permítanos un segundo, doctora Marta Lucía Ramírez. Seguimos hablando con el señor Luis Villamarín. Doctor Villamarín, en los estudios internacionales de NTN 24, la reacción de la población civil ante este hecho, ante esta noticia que le da la vuelta al mundo, la muerte de ese terrorista, el señor Alfonso Cano. ¿Cuál debe ser la reacción de la población civil? ¿Una reacción de júbilo? Son colombianos que se enfrentan a una disidencia misma colombiana, pero que también muchos colombianos, hay que decirlo, llevan 50 años cansados de la violencia. Pues mire, Juan Pablo, más que de júbilo, la reacción del pueblo colombiano tiene que ser lo que hablaba la doctora Ramírez ahora, de respaldo a la institución militar, del fortalecimiento de la institución militar, que en este momento el presidente Santos entienda
que el reclamo que hacen las fuerzas militares por la nivelación salarial, por la defensa jurídica y por el servicio de salud de las fuerzas militares, que es vergonzoso en este momento, tiene que mejorarlo, porque el país no puede seguir sosteniendo unas fuerzas militares mal dotadas, mal pagadas y sin el reconocimiento que merecen el sacrificio de estos hombres que entregan hasta su vida por la defensa de la institucionalidad y que son los verdaderos héroes de lo que le ha pasado a Colombia. Si ahora que se cumplieron los 200 años de la independencia de Colombia, vamos a buscar un personaje de la historia de Colombia, es el soldado colombiano, el Ejército Nacional, que con cuotas de sangre, sacrificio, sudor y lágrimas han mantenido esta democracia inestable a pesar de la incompetencia de muchos de quienes han gobernado el país. Entonces, presidente Santos, este es el momento en que usted tiene que reconocerle a las fuerzas militares la famosa Ley 4 de 1992 de la nivelación salarial, tiene que hacer que el servicio de sanidad de las fuerzas militares sea digno y tiene que hacer que estos hombres como el coronel Plazas, el general Arias Cabrales y el coronel Mejía y todos los otros hombres que están detenidos injustamente, se les mejore la situación jurídica, se les resuelva y que se resuelva, por ejemplo, el caso del general Uzcategui, que está detenido con testigos falsos, con testigos comprados y con un cartel de abogados que de una manera siniestra pretenden desmoralizar las fuerzas militares para llenarse de lucro. Sí, señor Villamarín, ¿por qué no hablamos de lo que han alcanzado las FARC en estos cerca de 50 años de lucha armada? ¿Qué han alcanzado las FARC más allá de diferentes secuestros que han llamado la atención de la comunidad internacional, que ser catalogados como un grupo terrorista, ser distinguidos por su crueldad, como tratan a los secuestrados? ¿Qué más han alcanzado fuera de eso? Pues las FARC han alcanzado un posicionamiento internacional como un grupo terrorista que busca tomar el poder para imponer una dictadura marxista-leninista al estilo de la cubana. Han alcanzado también convertirse en un factor de interferencia para la seguridad nacional, para el desarrollo del país, para la tranquilidad de los colombianos y para evitar que Colombia sea uno de los países más importantes en el entorno del continente. Entonces las FARC han sido un factor negativo para el desarrollo del país porque tienen una ideología arcaica y no quieren evolucionar desde ese punto de vista. Y el presidente Pastrana decía que son los jurásicos y efectivamente lo más seguro es que sube a la jefatura de las FARC otro como Joaquín Gómez, como Timochenko, como Iván Márquez, que siguen esa misma línea del pensamiento de tiro fijo, de amedrentar el país y de causarle terror a la población civil, pero no con una propuesta política de cambio y solución a los problemas estructurales de la nación. El programa La Noche está con los protagonistas de la noticia. A esta hora, la primera reacción internacional de la Unión Europea. Saludamos al señor Fernando Cardesa. Él es embajador de la Unión Europea para Colombia y Ecuador. Señor embajador, gracias por acompañarnos en NTN 24. Muchas gracias, buenas noches. Igualmente muy complacido de estar con ustedes esta noche. ¿Cuál es la percepción que usted puede dar a conocer de la comunidad internacional sobre la muerte de este señor Alfonso Cano, terrorista que le dirigía los destinos de las FARC, la guerrilla más antigua del mundo? Bueno, para nosotros la percepción es muy variada. Es decir, por un lado hay una valoración del hecho militar y sobre todo de que lo consideramos que es una acción legítima del Estado de Derecho y que es el triunfo de la democracia sobre el terror. Es decir, las FARC han representado para nosotros, están inscritos en la lista de organizaciones terroristas y todo lo que es el principio de la aplicación de los instrumentos legítimos del Estado de Derecho en el combate de una fuerza guerrillera y que al mismo tiempo es terrorista, para nosotros siempre cualquier triunfo de ese valor es importante y en este caso concreto pues consideramos que efectivamente es un golpe trascendental el que el Estado inflige a las fuerzas terroristas. Eso por un lado. En segundo lugar, consideramos que también es muy significativo el hecho de que una acción de esta naturaleza consideramos que debe de inducir a la reflexión por parte de aquellos que son miembros de las FARC, habida cuenta de que pues la actividad guerrillera como tal no paga. Es decir, eso tiene siempre un final trágico y lo que sí que consideramos es que eso debería inducir a reflexionar para una desmovilización por parte de ciertos miembros de las FARC, o por todos los miembros de las FARC, mejor dicho. En todo caso, también entendemos que, que es el último reducto guerrillero que queda en este momento en el mundo, desde el punto de vista de su antigüedad,
y que, bueno, que al igual que en otros lugares del mundo se han ido convenciendo de la inutilidad de un esfuerzo de pretender acceder al poder del Estado por la razón de la fuerza, lo cual es contrario a todos los principios constitucionales de la democracia y los establecidos en las cartas y convenciones internacionales, pues bueno, eso podría inducirlos también a reflexionar sobre el hecho de ponerse en armonía con toda esta situación. En fin, en definitiva, esa es para nosotros la valoración más importante. Luego, por otro lado, entendemos que, bueno, que el haber infligido un golpe de esta naturaleza debilita mucho a las FARC y que eso puede ser que facilite en alguna medida la posibilidad de que las FARC entiendan que deben de entrar en un proceso que les permita, o bien por la vía del diálogo, o bien por la vía de la desmovilización, o por todo el conjunto de medidas que permita su regularización y la conversión hacia el reconocimiento de la democracia y la participación en sus instituciones como última razón de ser para poder tener legitimidad. Sí, veíamos hace unos días, señor embajador, que agrupaciones terroristas como ETA anunciaron su desmovilización y su fin del actuar terrorista para buscar algún objetivo político. Ese es un mensaje que le manda o que le puede llegar a las FARC más aún ahora con la muerte de este terrorista Alfonso Cano. Hombre, nosotros creemos que sí, es decir, la desmovilización por parte de ETA, o más bien lo que ha sido la declaración de una tregua incondicional e indefinida, es un paso inicial precisamente para llegar a esa posición de la desmovilización y la regularización. Nosotros creemos que efectivamente ETA ha hecho ese movimiento y que puede inducir a reflexión a organizaciones gemelas o que están emparentadas o que en alguna medida tienen vínculos con ella misma y que, bueno, y que han hecho prueba de ineficacia en el sentido de que no han conseguido ningún logro de los que pretendían y que mucho peor que todo eso se han convertido en elementos de un tipo de delincuencia común, deleznable, como es el caso del narcotráfico, como elemento de perpetuación de esa fuerza y que la deslegitima totalmente de lo que podrían ser todos los principios que pudieran haber inspirado en un momento dado un levantamiento de esa naturaleza. Muere el cabecilla Alfonso Cano en manos de un operativo militar colombiano. Se acaba la parte de la historia de este terror de las FARC en este país suramericano y lo estamos hablando y analizando con los protagonistas de la noticia aquí en la noche de NTN 24. Una pausa y en segundos más información. Las fuerzas militares de Colombia dieron el más fuerte y contundente golpe de la historia contra las FARC. Al atardecer, en una zona rural de Morales, Cauca, un comando de fuerzas especiales abatió a alias Alfonso Cano, el máximo comandante de las FARC. Esta mañana, Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, fue alcanzado por un bombardeo y, según versiones preliminares, resultó levemente herido. Pero en la tarde fue ubicado por una patrulla militar con el que se terminó abatido el cabecilla terrorista Alfonso Cano. Desde hace 11 meses, las fuerzas militares persiguieron implacablemente al jefe máximo de las FARC, Alfonso Cano, por 4 departamentos del occidente y centro-sur del país. Las operaciones conjuntas incluyeron bombardeos a campamentos donde pernoctaba el líder de las FARC y combates con sus 11 anillos de seguridad, cuyos jefes murieron, dejándolo solo con 30 hombres. En una ofensiva realizada desde hace una semana en el norte del Cauca, gracias a labores de inteligencia del ejército, fuerzas especiales, apoyadas por aviones de la Fuerza Aérea, atacaron un campamento en zona rural del municipio de Suárez. Allí estaba Cano, con 3 comandantes del Comando Conjunto de Occidente, sus hombres de seguridad y su compañera sentimental. El ataque y los combates permitieron la captura de alias Efraín el Chino, su último jefe de seguridad, y la captura de otros 3 guerrilleros. Cano murió en esa ofensiva. Fue capturado alias el Indio Efraín, jefe de la seguridad de alias Cano. Asimismo, fueron capturados 3 miembros de la seguridad. Murió como consecuencia de las operaciones militares, alias El Zorro,
el radista, que llevaba más de 14 años en la estructura de seguridad de alias Cano. Desde hacía 2 meses, Alfonso Cano se había desplazado desde el sur del Huila hacia el norte del Cauca, apoyado por hombres de los frentes Sexto, 30 y la columna móvil Manuel Cepeda. Apoyados por fuentes humanas que siguieron el rastro del jefe guerrillero, las fuerzas militares sostuvieron las operaciones de combates y rastreo hacia esa zona del Cauca. Hoy el jefe máximo de las FARC murió durante el bombardeo que consolidó la tarea de golpear el cerebro ideológico y militar de este grupo guerrillero. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Seguimos hablando con la doctora Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa de Colombia, del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Señora Marta Lucía, durante el gobierno del presidente Uribe muchas veces se dijo que empezaba el comienzo del fin de las FARC y realmente es el resultado de lo que estamos viendo ahora en estos momentos. ¿Qué fue lo más importante que se realizó o cuándo fue ese punto de inflexión de las FARC en el gobierno del presidente Uribe? Mire, Juan Pablo, muy importante esa pregunta porque en esa época dijimos que las FARC llegarían a un punto de quiebre en el momento en que las fuerzas militares pudieran recuperar el control del territorio, en el momento en que el Estado colombiano lograra devolverle a los colombianos la posibilidad de viajar por el país, de recuperar las carreteras, en el momento en que lográramos tener un país cohesionado con sus fuerzas militares, unos ciudadanos apoyando la labor de la fuerza pública. Y fueron muchas acciones conjuntas las que se desarrollaron. Primero, desde el punto de vista operacional, lograr las operaciones conjuntas de las fuerzas. Segundo, la presencia a través de los batallones de alta montaña, a través de los grupos de fuerzas especiales, por supuesto cada vez más organizados. Y creo que todo el trabajo que se hizo para la desmovilización fue definitivo. Esa fue una iniciativa nuestra en ese momento muy riesgosa, pero estábamos convencidos que en la medida en que le quitáramos los combatientes, que era la base de esa organización, poco a poco iría cayendo los niveles superiores. Sin la base de combatientes, muchos de los cuales son todavía niños reclutados por la guerrilla, sin esa base de combatientes no hay cómo sostener la parte alta de la organización, los grupos intermedios, los mandos medios y obviamente los que están en la cúpula. Y hoy esta caída de Alfonso Cano tiene un valor estratégico fundamental, porque era el último líder de primer nivel que le quedaba a las FARC. Era el único que tenía de alguna manera la autoridad de tratar de cohesionar a ese grupo con un planteamiento político que él quería obviamente ideologizar y sobre todo con una capacidad armada que de alguna manera estaba todavía bajo su mando. Hoy lo único que le queda a las FARC realmente es reflexionar y aceptar el llamado que les ha hecho el presidente Santos para continuar desmovilizándose en un acuerdo con el gobierno colombiano similar al que acaba de hacer ETA en España. El Estado colombiano seguirá sin tregua actuando contra las FARC y lo más importante, nuestros militares no han dejado de combatir ni un día. No es cierto lo que se ha dicho que tengamos una fuerza pública de brazos caídos ni desmoralizada. Están sí preocupados porque muchas veces en esta guerra política que se le ha hecho a las fuerzas militares, terminamos con el mundo al revés. Los militares juzgados por actuar en contra de los delincuentes y los delincuentes solazándose ante la comunidad internacional y ante muchas organizaciones de derechos humanos. De tal forma que hay que devolverle a los militares el fuero militar, hay que lograr una justicia penal militar especializada, que sea inflexible, que sea absolutamente contundente en impedir cualquier violación de la ley por un uniformado en Colombia, pero que precisamente por el conocimiento especializado de lo que es la actividad operacional tengan las condiciones para juzgar realmente esta actividad de nuestros militares. Doctora Marta Lucía, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue la estrategia para cortar esos corredores estratégicos de las FARC? Porque no solo fue al interior de su país, de Colombia, también fue cortar los corredores estratégicos de las FARC que tenía con ciertos países que tenían alguna cercanía con ellos. Mire, Juan Pablo, realmente hubo una política de seguridad democrática que tenía 5 objetivos estratégicos. El primero era recuperar el control del territorio y por eso era tan importante el tema de las carreteras, ir avanzando cada vez más para llegar a la retaguardia de las FARC. Lo segundo era la lucha contra el narcotráfico y el secuestro, porque eran esas las 2 principales fuentes de financiación de la guerrilla. Hoy el narcotráfico es la primera fuente de financiación porque gracias a la labor
de nuestros militares y de nuestros policías, se ha reducido el secuestro hasta su mínima expresión. En tercer lugar, lograr realmente el apoyo de la comunidad internacional. En esa materia diseñamos una serie de acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad y defensa. Brasil fue el primer país que estuvo dispuesto a llegar a ese acuerdo con nosotros, después lo hizo Perú, posteriormente Panamá, y ya sabemos que con Ecuador y Venezuela eso fue imposible. Ojalá que estos esfuerzos de la canciller María Ángela Holguín y el presidente Santos nos lleven a lograr una cooperación de verdad eficaz, que nos garantice que ninguno de los cabecillas de las FARC seguirán fuera del territorio colombiano, ni ningún cabecilla del ELN. Y otra cosa muy importante en esa cooperación internacional era continuar en el proceso de fortalecimiento operacional, tecnológica, en el equipamiento que realmente le diera una ventaja estratégica a nuestras fuerzas militares. Y por último, lograr el apoyo de la población. Una población que apoya a sus fuerzas militares es una condición indispensable para lograr realmente reducir a cualquier grupo al margen de la ley, y ese es el resultado que estamos viendo hoy. Las FARC ya no es y no será jamás, nunca más, una amenaza para la democracia colombiana. La desmovilización de mujeres de las filas terroristas de las FARC fue uno de los programas que usted realizó y que trató de llevar en su cartera como ministra de Defensa y generó un gran impacto. ¿Esos hechos que estamos viendo en este momento pueden generar una desmovilización masiva de este grupo terrorista? Yo creo que sí, Juan Pablo, porque quienes hacen parte de esa organización con absoluta seguridad están viendo estas noticias, seguramente están oyendo desde hace 2 horas sobre este golpe en el cual cayó abatido Alfonso Cano, y ellos tienen que preguntarse qué sentido tiene esta lucha estéril, qué sentido tiene seguir arriesgándose, porque tarde o temprano todos y cada uno de ellos serán objetivo de todas estas operaciones militares. Todavía están a tiempo, ojalá atiendan este llamado que les ha hecho el gobierno del presidente Santos. Este programa que iniciamos en el 2002 de las desmovilizaciones masivas han permitido que una gran cantidad de guerrilleros hoy hagan parte de la sociedad colombiana, que hayan obtenido el apoyo del Estado, que se estén educando, que muchos de ellos hagan parte de proyectos productivos, que tengan un empleo lícito. Muchos de los testimonios que hemos oído de los guerrilleros demuestran que no vale la pena realmente esta lucha estéril, porque jamás podrán tomarse el poder en Colombia por la fuerza. De tal manera que esta desmovilización sin duda ha sido fundamental. Y cuando la diseñamos pensábamos además que gracias a la desmovilización íbamos a tener también no solo la desmoralización interna de las tropas guerrilleras, sino también acceso a una información de inteligencia definitiva. Y así ha sucedido. Cuanto guerrillero se ha desmovilizado, le da información al ejército, le muestra a los corredores de movilidad, los apoyos económicos que han tenido durante mucho tiempo. Luego acá el único camino que les queda es la desmovilización, es llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente Santos, como lo hizo la ETA recientemente en España. Sobre ese tema, le quiero preguntar sobre el tema de los secuestrados. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que todavía se encuentran en poder de ese grupo terrorista? ¿Cuál va a ser el mensaje para sus captores? ¿Y qué podría ser lo más inteligente que podrían hacer los captores con los secuestrados en ese momento? Bueno, lo único inteligente que pueden hacer es liberarlos. Es decir, aparte de que su obligación es la exigencia que tienen por parte de todo el mundo, y el secuestro como tal, siempre hemos mantenido el hecho de que se trata de un sistema de privación de libertad ilícito, que nadie, solo la autoridad judicial, tiene la capacidad para hacerlo, y que cualquier movimiento guerrillero y ninguna otra persona tiene legitimidad para ello, ni es justificable una tal acción. En consecuencia, la única salida es la liberación, y para nosotros, para la Unión Europea, en tanto en cuanto no se produzca esa liberación incondicional de todos los secuestrados, no estamos dispuestos a reconsiderar nuestra posición respecto a lo que para nosotros merecen como calificativo las FARC, que es el de fuerza terrorista. Señor Luis Villamarín, analista de seguridad nacional, ¿qué va a pasar con otras agrupaciones terroristas? ¿Cuál es el mensaje, digamos, para el ELN, otra agrupación terrorista que hace presencia en diferentes puntos del país sudamericano? Pues el mensaje para el ELN es que de continuar, de persistir en esta acción armada y en esta obcecación de no entender que el mundo evolucionó
que la apertura que ha tenido el universo entero con el Internet, con el intercambio comercial, con el intercambio cultural, y que ese pensamiento arcaico del comunismo per se no tiene vigencia, pues van a correr la misma suerte. Lo grave es el daño que le causan a Colombia, que le causan al hemisferio y que impiden que el desarrollo armónico vaya adelante en todos estos países. Señor Iván Marín, pues continuamos con usted, Luis Villamarín, para que analicemos estas palabras del presidente Juan Manuel Santos. No se debe ser triunfalista en ese momento, pero el presidente estaba bien contento, el presidente Juan Manuel Santos estaba bien contento, fue un triunfo militar muy importante para Colombia, fue un triunfo militar muy importante para las fuerzas militares y desde luego pues para muchos colombianos. Sí, las palabras del presidente reflejan lo que enseña la doctrina militar, lo que enseña la estrategia, es que la guerra se combate hasta el último minuto y cuando el enemigo se ha vencido política y militarmente. Decíamos al principio de la entrevista que las FARC han sido golpeadas sustancialmente en esta ocasión, pero que por su estructura, por su plan estratégico, por su forma de organización interna y la dinámica en que actúan, lo más seguro es que hacen un replanteamiento muy difícilmente Iván Márquez y Timochenko, Catatumbo, Joaquín Gómez, van a pensar en negociar con el gobierno, porque ellos nunca han tenido una intención de negociar, han tenido la intención de manosear al gobierno y de engañar al pueblo colombiano. En este momento ellos buscarán la forma, por medio de sus estafetas, de programar una especie de reunión del secretariado o un intercambio de opiniones, pero lo que dice el presidente del triunfalismo es no volver a caer en el error de decir que estábamos en el fin del fin y que las FARC están acabadas. Están golpeadas muy fuertemente, pero, como decía el presidente Uribe, la culebra sigue viva.